Bueno, bienvenidos a Nerdopolitan una vez más, querido público. Hoy tenemos a un invitado muy interesante, Rodrigo Escobar Vanegas, artista visual, cineasta, radicado en Beijing desde el 2006. Imagínense todo ese tiempo. Yo creo que ya debe hablar más chino que español. Hola, Rodrigo, cuéntanos qué estás haciendo por allá. Buenos días, Nerdopolitan people. No, aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí es de Pekín. Buenos días, porque son las 5 de la mañana, en Los Ángeles las 2, 5:20, Los Ángeles 2:20 de la tarde, la Exactamente. diferencia horaria. Sí, yo pues acostumbro a levantarme temprano, igual todos los días. O sea, allá ya es domingo. Allá ya es domingo. Aquí es domingo, claro, aquí estoy hablando desde el futuro. Eso. Tenemos Sí. un invitado desde el futuro. ¿Qué nos cuenta el Ah, futuro? ¿Cómo se ve la cosa por allá? ¿Qué dice no, pues en Colombia en el futuro? realidad, hablando en términos reales, pues con la pandemia, pues en todo caso sí se ve aquí que igual aquí ya tenemos, por ejemplo, yo ya tengo la segunda dosis aplicada de la vacuna y ya la normalidad llegó a las calles hace mucho tiempo. Digamos que hay unos protocolos de seguridad todavía con las máscaras en espacios públicos, pero ya la gente está en la calle totalmente. No hay lo único es que no están dejando, el país todavía está cerrado. A mí, a mí Es un me, periodo de cierre. a mí me llegó el chisme de que tú eras el colombiano que rehusó irse en la misión diplomática. Eres el colombiano de Wuhan, el No, famoso, no. el famoso colombiano genio que se decidió quedar y no quiso regresar a Colombia, que se quedó en Ah, China. no, no, pues cuando ocurrió lo del viaje humanitario, pues a mí me pareció ridículo, primero, empezando, pues yo ya vivo aquí hace mucho tiempo, vivo en Pekín. En ese momento yo llegué de un viaje que estaba con mis suegros en Camboya. Llegué el 6 de febrero, ese día nevó, fue, fue muy extraño. Era una película totalmente, ¿no? Porque cerraron todas las calles con latones para que la gente solo pudiera pasar por ciertos sectores. Digamos que la organización fue brutal en toda China. Las calles estaban súper vacías, todo estaba muy fantasmagórico. Y yo llegué acá y hice la cuarentena en la casa, sin ningún problema. Pero pues yo no estoy en Wuhan, yo no estaba en el epicentro, yo estaba aquí en Pekín, donde pues es la capital, y en todo caso aquí los casos que hubieron no fueron totalmente controlados, porque Pekín es una ciudad súper controlada, totalmente controlada. Aquí venir acá es ya con toda la tecnología que tenemos, es imposible escapar a ese control eh, total de la comunidad, de nosotros como personas. Los celulares se han vuelto un instrumento de conexión tan sofisticados que saben en tiempo real dónde están las personas, y eso sumado a todas las cámaras y reconocimientos faciales. Entonces, en ese sentido, digamos que en ayuda de la tecnología, fue lo que ayudó a controlar todo el problema, ¿no? Porque la población en China es impresionantemente grande. Solamente en Pekín vivimos 25 millones de personas. Eso es brutal. Los últimos años hay una política de llegar a otras áreas de China, desarrollar otras áreas de China, porque las áreas más desarrolladas son las que están en la costa este del país. Obviamente porque el mar permite todo el comercio, porque China se desarrolla es con el comercio. El comercio ha sido y siempre será. Si vemos la historia, la primera dinastía oficial, digamos, en la historia es la dinastía Shang, y eso significa comercio. O sea, ya es una cosa que está ya implícita en la cultura china. El comercio es parte fundamental de esta cultura. Y por eso el mar es tan importante, y se han desarrollado todas las principales ciudades de China están en la costa. Pekín queda muy cerca a la costa, tiene un parque que se llama Tianjin, y de ahí para abajo pues Shanghai,
Hong Kong también está en la costa. La ciudad que prosperó muy, muy rápido al frente de Hong Kong se llama Shenzhen. Entonces vemos que es toda esta parte. Y ahora, aprovechando los puertos secos y con toda la infraestructura que se ha generado en estos 40 años, están intentando que las fábricas y todo se vaya hacia el oeste, hacia el desierto, digamos, hacia la parte más pobre de China, eh, para poderlo desarrollar. Y con esa práctica han querido desocupar un poco las grandes metrópolis que son Pekín y Shanghai. Entonces ahora es mucho más difícil venir a vivir acá para la gente. Aquí hay un sistema que se llama Hukou, que ya está en tu cédula, o sea, es la familia o el trabajo te da una cédula de dónde eres. Es como una certificación o una patronización por sectores. Entonces, tener esta patronización de Pekín es muy difícil. ¿Y eso qué implica? Implica que comprar apartamento es muy complicado si no tienes eso. En crear empresa también es complicado. Si tienes hijos es complicado que vayan a estudiar, porque si no tienes eso no eres la prioridad para los jardines, ni para la escuela primaria, ni para la secundaria, y en la universidad es diferente. Pero digamos que esos son el sistema, el sistema que tienen acá. Que sea eh, mi, mi posición es como visitante todavía, aunque tenga tantos años acá, Ya y es 15, algo que 15 años, ¿no? ya 15, sí, ya este año en septiembre cumplo 15, exacto. Ya tienes una quinceañera china. Sí, ya tengo aquí, ya vivo aquí yo vivo con mi compañera ya 13 años y no, pues, digamos que firmamos el contrato de por vida en el 2011. Claro que pues ese contrato es fácil de disolver, pero pues por ahora Sí. no vamos a disolverlo. De por vida, pero Eh, no tanto. no, pues sí, no, pues igual, pero yo no sé, no está en nuestros planes disolver el contrato que Oh, bueno. firmamos de por No, vida. Una, que dure, que dure. sí, Bueno, sí, que dure. yo por lo menos tengo muchas preguntas así con todo lo que has dicho. Te dejo hablar porque es un mundo totalmente, pues, es el otro lado del mundo para mí y de por allá no conozco tanto. Por ejemplo, tú hablas de comercio, pero ¿cómo funciona el comercio en un país comunista? Bueno, obviamente yo no soy economista y todo lo que yo pueda decirte eh, puede que sea correcto o no correcto. Eso es lo primero que puedo decir, ¿no? Una cosa es que yo no soy experto en China, sino que estoy viviendo en esta sociedad y a través de eso pues he entendido un poco, pero no puedo decir que soy experto, ni soy sinólogo, ni soy experto en China. Lo que yo comprendo y lo que yo veo es que China trabaja como una corporación, es una corporación, o sea, es una corporación abiertamente. El comunismo nunca ha existido en el mundo, según mi opinión. El comunismo jamás ha existido. Ningún país ha tenido un sistema comunista. Han tenido, han tenido sistemas políticos y sociales que se contradicen. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética era un sistema totalitarista con unas aplicaciones, digamos, socialistas. Pero en realidad nunca ha existido el comunismo como tal, nunca se ha aplicado todas las teorías marxistas de una forma precisa y coherente. Eso nunca ha existido porque es algo utópico. Entonces, Siempre gana como la humanidad siempre gana el humano siempre Sí, va por encima del ideal y se claro, aprovecha y toma el control y se vuelve sí, dictador y eso es lo que sucede. sí, sí, y pues entonces sí, entonces nunca podemos decir que hemos llegado a un sistema totalmente comunista. Entonces China en 1979, cuando llega Deng Xiaoping al poder, lo que dice es que hay que desarrollar el país y lo primero que hay que desarrollar son los trenes. Eso es muy hábil, ¿no? Él estudió en Francia, entonces tenía una visión más global de lo que estaba sucediendo y acababa un periodo que se llamó la Revolución Cultural, que duró 10 años, donde se trató
volcar todo y volver a empezar desde el principio, a negar la historia. Entonces, digamos que eso es muy difícil con una cultura tan arraigada, ¿no? Que es lo que, digamos que yo siempre hago un paralelo con mi historia personal, que es Colombia. Y siempre he pensado que nosotros los latinoamericanos estamos en búsqueda de una identidad todo el tiempo. Lo vemos en la literatura, lo vemos en el cine, lo vemos en nuestra vida personal, con todas las contradicciones que tenemos, cómo cómo nos relacionamos los unos con los otros. En China ese problema ya está resuelto hace mucho tiempo, lo de la identidad. Si tú ves un chino, se va a otro país del mundo y sigue siendo chino y pasan generaciones y es chino. Y es algo que todo el mundo lo acepta inmediatamente. Hay muchos chinos que ni siquiera comprenden mucho su cultura, no tienen idea, pero es una identidad tan fuerte que siguen, que aunque no sean capaces de entender todo lo que sucede con su cultura, ya está como implícito en toda la forma familiar. Y eso es algo que yo creo que ha ayudado mucho al progreso en estos 40 años. Entonces, cuando Deng Xiaoping decide que China tiene que desarrollarse, lo primero que hace son la infraestructura y crea zonas para hacer ensayos económicos. Esas zonas, la primera zona fue Guangzhou. Ahí se instaló como la primera zona donde el libre mercado empezó a funcionar. No fue, no fue como de un totazo que digamos, vamos a hacer mercado libre. Y ahí se instaló y después se fueron replicando las medidas que funcionaban en ciertos sitios, se fueron replicando en el país. Ahí, entonces, digamos que esa ha sido como la estrategia del partido. Digamos que China, yo no puedo decir que China es comunista. Aquí dicen que China es un país, dos sistemas, ¿no? Me Eso llama la es lo que siempre atención, digo. me llama la atención lo que Y dices que es como una corporación. Las corporaciones solo piensan es en la ganancia, ¿no? En sacar provecho, fruto, ganancia económica. A veces explotan a sus trabajadores, a veces los esclavizan. ¿Ves de pronto, o sea, claro, puedes hablar de eso o también te pregunto, el control, o sea, te permite hablar de eso de China, de cómo funciona China o eso te vigilan o qué? no, yo no creo que yo soy tan insignificante que no creo que tenga ningún problema. No, sí, no creo que haya ningún problema. El, lo que yo veo como la corporación es que hay una política de Estado que funciona a pesar de que el presidente no sea el mismo. Eso me refiero. O sea, un CEO lo que hace es llegar con nuevas ideas y avanzar esa corporación, pero no es que llegue a cambiar no es que llegue a cambiar el sistema o cambiar el nombre de la empresa o hacer esos cambios, como sucede, por ejemplo, en las democracias tan débiles como en Colombia, que llegan directamente a saquear el país porque no tienen una idea del futuro. Aquí, por ejemplo, cómo funciona son planes quinquenales, decimales y 50 años y hasta más. Ahorita tenemos un proyecto que se empezó hace unos años y es el proyecto de la nueva ruta de la seda. Y ese proyecto no es un proyecto de un año, 2 años, 3 años, 4 años, no, es un proyecto que va a 100 años por lo menos. Entonces, digamos que esa visión del mundo es una visión corporativa, porque funciona es como una empresa donde sí se siguen los parámetros para continuar. Y digamos que, que el individuo pierde como esa noción de individualidad. Entonces es una corporación, es un país y se manejan como las masas. Entonces, en ese sentido, creo que por eso se ha podido avanzar en ciertos aspectos sociales y económicos, porque es impresionante ver también cómo la gente ha salido de la pobreza. Sí, eso es impresionante, eso es muy impresionante. Y como tú dices, sí hay razones para estar preocupados, porque siempre nada es perfecto en este mundo, nada es perfecto. Y, y,
y todo lo que sucede con, digamos, con la opresión y con el totalitarismo también es algo que hay que uno que ver, ¿no? Pero Cómo se... ¿cómo podría, o sea, en China, por ejemplo, no hay oposición, porque no hay un partido de oposición, o sea, allá solo hay un partido, ¿no? Sí, exacto, solo hay un partido. Entonces, la gente, ¿cómo puede llegar a hacer una oposición allá a, digamos que se subió algún loco al poder o alguien se desquició en algún momento y cómo la gente puede hacer oposición allá? No, yo no, digamos que, bueno, la constitución de China es bastante liberal, es una constitución bastante liberal y, y sí hay partidos, digamos que sí hay partidos, hay partidos de minoritarios, superminoritarios dentro de la Asamblea General, que es el estatuto que maneja todo el país. Sí hay más partidos, pero son insignificantes y digamos que ese es una cosa muy compleja, es súper compleja. Antes de que subiera este presidente, habían como dos facciones del partido. Una era por Bochila y la otra era por el presidente. Entonces siempre van a haber ahí sus, sus diferencias. Digamos que en ese sentido, dentro del partido también hay oposiciones y hay roces, ¿no? Y, por ejemplo, para ser miembro del partido, como chinos, es mejor empezar desde temprano. No es tan fácil, no es tan fácil. Tienen que pasar exámenes y tienen que llegar a un punto y tienen que empezar desde el principio. Esos miembros del partido pueden votar y generalmente hay elecciones. Es exactamente como funciona una corporación, digámoslo así. Sí, es como dentro de la corporación se eligen las personas que van a dirigir. Entonces, digamos que sí hay una pirámide, pero es una pirámide más extendida. El poder Ah, absoluto no lo tiene una sola persona. Yo creo que eso es como más una responsabilidad de nombre, digamos que esta persona no podría tampoco manejar todo. No, no, no es como Norcorea, no creo que sea así. Creo que aquí eso te iba a preguntar porque en Corea del Norte ya es como si fuera como una monarquía, porque es una monarquía, es una es una monarquía básicamente, monarquía, o sea, pasaron del sí, capitalismo al, a una monarquía. al comunismo monarquía, porque Sí, lo hereda al hijo y todo, ¿no? sí, sí, no, eso sí, es así. No, aquí digamos, como te digo, es muy complejo y yo tampoco estoy en contacto como para que pueda dar una explicación precisa de lo que sucede. Yo sí, no puedo llegar. Creo que pues mi ventaja es que me interesa y cada vez que hay asambleas, pues trato de leer desde los documentos que salen de la asamblea. Esos los publican y son abiertos al público y está la página y uno puede leer lo que está sucediendo, cuáles son los planes, cuáles son las intenciones, cuál es el próximo plan. O sea, digamos que en ese sentido es abierto. Como te digo, cuando uno viene de un país donde las libertades de verdad, uno se ha sentido oprimido, uno se ha sentido afectado, uno ha visto cómo los derechos humanos han sido que no importa, la impunidad es tan tenaz, tan físicamente que uno la ve. ¿Dónde te has Cuando uno viene de un sentido, país tan dónde, destrozado, dónde te has sentido cuando más uno ve, oprimido? ¿En Colombia, que es capitalista, o en China, que es comunista? ¿Dónde te has sentido no, más oprimido? pues diga, en Colombia, pues tuve que salir de Colombia. Tuve que salir de Colombia porque era imposible. El segundo mandato de ese señor, imposible, es imposible. No hay forma de dialogar con la gente. La gente en general es muy difícil dialogar con la gente en Colombia y llegar a acuerdos y poder vivir, ¿no? Y la policía, tenerle miedo a la policía, al ejército, de pronto cuando uno vivía ya no se daba cuenta mucho, ¿no? Que era la realidad cotidiana todo el día. Uno sabía que, por ejemplo, veía una requisa de la policía, lo mejor era darse la vuelta si le tocara caminar. Ese era el momento, ¿no? Sobre todo cuando uno estaba en la universidad. A mí me llevaron muchas veces
atrapado sin ninguna causa, sin nada. Me maltrataron varias veces simplemente por el hecho de ser estudiante de una universidad pública. Aquí en China no, nunca, pues es que yo soy visitante acá y pues yo cumplo porque yo no vengo aquí a hacer maldades ni nada. Entonces Sí. aquí es totalmente libre. Aquí yo nunca he tenido una situación donde yo me sienta, me están escuchando. No, yo sí conozco algunos casos de algunos extranjeros, pero creo que es individualmente que ellos se sienten como que en su grandeza, que creen que todo el mundo los espía, pero no, eso es mentira. ¿Para qué van a gastar recursos en alguien insignificante? Eso, en alguien que no obtiene ninguna. Y pues, Pero no te da miedo principalmente yo. que con el celular te espíen, que te graben ahí, no sé, Pero ¿qué pueden decir de mí? Yo en soy abierto, o sea, en la intimidad te graban. pues que me graben porque soy no humano, que no tengo, pues tuviera, no sé, como 5 pies o 80 ojos, que no sé, pero lo único que puedo hacer es lo mismo que hacen los restos de los humanos, por un lado. Por el otro cuando mm, mi función acá, te digo, así ya cuando me siento en un instrumento político, digamos que mi función no es cambiar a China, no, mi función acá es poder tener un brazo, un puente y hacer entender a mis amigos chinos qué pasa en Latinoamérica. Ese es mi función acá. Mi función acá no es llegar a decir que está bien o que está mal, porque simplemente no tengo ni el conocimiento, no tengo ni siquiera no tengo ni siquiera la experiencia, porque uno como extranjero viviendo en Pekín, uno no alcanza a comprender lo que... Yo he ido alrededor de China, pero es imposible ponerse en los zapatos de las otras personas cuando es tan distante. Bueno, Mi función acá es poder uh-huh. que los chinos entiendan Latinoamérica un poco, que salgan de ese mundo porque es muy lejano y es más un puente cultural que venir aquí a decirles que está mal o bien. Creo que muchos extranjeros tienen ese problema, que vienen aquí con la idea de pensar que uno cambiar esto, ¿no? En realidad uno no puede juzgar que están haciendo bien o que no está haciendo mal. Y en cuanto a las libertades, creo que al principio cuando llegué tuve un contacto con algunos disidentes y lo que trataron era de usarme a mí. Pero cuando yo hablaba de ellos, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que quieren? ¿Una democracia? Ok, cuando yo hablo de democracia digo, ¿funciona la democracia? Yo vengo de un país donde no funciona, donde se compran votos, donde se coartan las libertades con fusiles para que la gente vaya a votar y lleguen los mismos narcotraficantes, los asesinos, llegan al poder. Entonces yo digo, bueno, cuénteme, ¿qué es lo grandioso que usted ve en las democracias? No, que Estados Unidos. Bueno, observemos la democracia en Estados Unidos. ¿Es realmente democrático? El sistema electoral digamos, eso es lo que ustedes tienen como paradigma. Y lo que yo he intentado como entender es que no tienen claro para dónde van. Y creo que son instrumentos que utilizan las fuerzas porque China no tiene amigos en el mundo. El único amigo que tenía durante toda la época era Albania. Albania, antes de que China fuera miembro de la ONU, Albania era el único país que estaba en favor de China. Del resto siempre ha tenido al lado la Unión Soviética, que fueron enemigos durante años, después de la muerte de Stalin, enemigos a muerte. Hubo conflictos, con Japón siempre han tenido sus problemas, con Corea, con Vietnam, con India, siempre han sido atacados por todo lado. Y eso se ve también en su política, digamos, en su política diplomática. Los chinos nunca siempre van a estar a la defensiva, porque todos los medios están en contra. O sea, todos los medios Entonces, del digamos planeta. que O sea, los planetas. todos los medios del planeta. El planeta Sí. en general no aprueba de China. No. ¿Te imaginas qué hubiera pasado en China donde las protestas, hubiera unas protestas y la policía matara
a más de 50 personas y se Sí, desaparecieran claro, más pero de bueno, 500 personas. ¿qué pasó en Hong Kong? ¿Qué pasó en Hong Kong? Que ahora ya es de China, ¿no? Antes era como una provincia de Inglaterra, pero que tenían un contrato que después de 100 años Hong Kong volvía a China. ¿Y ahorita qué está pasando Sí, en Hong Kong? Porque hay gente de Hong Kong que está protestando algunas, algunos claro, no, eso es, implementos políticos de China que les quieren cambiar, sí, hacer, involucrar otra vez en el régimen de China. O sí. sea, ¿qué está pasando en Hong Bueno, Kong entonces, de pronto? Ujú. sí, claro, no, eso es normal, ¿no? Y digamos que las protestas seguían y todo, pero ¿tú sabes cuántas muertes han habido en las calles en Hong Kong por la policía? Un Mm, número exacto. no, no, pues que por ahí dos o tres, no sé, o cero, no sé. Cuéntame tú. En Hong Kong para mí es un tema bastante complejo y difícil porque obviamente una colonia británica que se devolvió a China por el contrato terminó. Además, ¿cómo fue adquirida esa colonia, no? Esa colonia, la historia es bastante fuerte. O sea, fue la guerra del opio. Ujú. Y sí, como siempre, yo hago comparaciones siempre con Latinoamérica No, y el país. ¿Qué pasa en Colombia? Inglaterra llegaba con una intención colonial de colonizar y lo de la guerra del opio fue como una forma de corromper la sociedad china, ¿no? De, Sí, de volver adictos a gra- los chinos al opio, ¿no? Y en grandes rasgos, sí, en grandes rasgos es así, sí. Grandes rasgos es así. Grandes rasgos es así. Todo empezó por los precios. Es que todas las revoluciones del mundo son revoluciones económicas. Desde la Revolución Francesa, la revolución, la independencia norteamericana. o sea, la Si vemos avaricia, todos, básicamente todo la es, avaricia, ¿no? La sí, avaricia. no, no, y todos son, en la independencia de Estados Unidos fue por los impuestos al té. La Revolución Francesa fue por los burgueses contra, o sea, la clase económica contra la clase noble. En América fue también, si vemos en realidad las independencias en América fueron un chiste, porque fue resultado de las guerras napoleónicas, llegó este Pepe Botellas a España y los primeros gritos de independencia en América fueron a favor de Fernando VII, el peor y peor rey que tuvo España en toda su historia. Y ahí empezó la lucha, pero en realidad eran por impuestos. Si vemos en Colombia la revolución comunera, que fue la primera, fue por impuestos. ¿Y dónde estaba? Arraigado en Santander, toda esa zona, que toda esa zona es alemana. Toda esa zona es cuando llegaron Nicolás de Ferman y allá a esa zona. Toda esa zona es alemana y si vemos era la zona productiva del país en esa época. Y, y todo se inició por cuestiones económicas. Siempre son los impuestos y lo vemos ahorita pues en lo que está pasando en Colombia, el paro que ya lleva más de 28 días. Razones económicas. Siempre, 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 todas las cosas empiezan por las razones económicas. Y digamos que en Hong Kong ahí eso era una zona de libre comercio donde tenían digamos que sus libertades eran muy diferentes a lo que pasa en China. Pero si tú ves la ciudad que está al frente de Hong Kong, que es Shenzhen, tú ves que también está prosperando económicamente muy rápido. Y hay situaciones que uno no entiende. Es muy complejo, es que es súper complejo el problema. El problema es que antes China, cuando estaba en la apertura económica, China necesitaba a Hong Kong. Hong Kong generaba unas grandes ganancias en el PIB, generaba millones. Y ya China no necesita más. China ya no necesita más a Hong Kong. Y Entonces Hong ya, Kong sí necesita a China. ok. Entonces, digamos que no, esto es como a grandes rasgos. Yo no puedo hablar así, ¿no? Hong Kong necesita China y China Hong Kong, porque en realidad es parte de China. Pero digámoslo como práctica.
el continente ya no necesita Hong Kong como lo necesitaba antes. ¿Por qué? Porque ya han construido otro sistema adentro de China. Entonces los hongkoneses ahorita están en una situación bastante delicada porque al verse así, los chinos ya dicen, no, no te necesito tanto, entonces voy a cambiarte. Hay unas cosas que no me gustan, por ejemplo, ¿por qué se derramó la gota ya? Por la extradición. China dijo, hay mucha corrupción en Hong Kong, que es como el lema aquí del nuevo sistema, del nuevo presidente, es la corrupción. Lo que ya se han purgado políticos, pero de altísimo nivel, que nadie pensó nunca que los podían tocar, están ya mandados al papayo. Los mandaron al papayo. Y se trató de instalar esa ley, que es la ley de judicializar a los presos en Hong Kong, en China, en el continente. O sea, es apresar a la gente y venir. Eso fue lo que derramó la gota, porque dijeron que eso no eran los acuerdos que habían firmado, porque se supone que iban a ser progresivos y después de, no sé, 50 años, creo, es que Hong Kong iba a tener todas las leyes, iba a ser progresivo. Entonces, digamos que eso ha sido progresivo. Pero fue lo mismo que ocurrió otra vez vuelvo a hacer el paralelo. Fue lo mismo que ocurrió durante los años 90 en Colombia, en los años 80. Se firmó el tratado de extradición y todos los narcotraficantes empezaron las épocas de las bombas y a tratar de encauzar. Yo me acuerdo que habían firmas y firmas, la gente salía a firmar que no por no la no extradición, digamos que el mismo contexto. Entonces digamos que en Hong Kong también están permeadas esas mafias, y eso es lo que activa todo ese sistema, porque ¿quién es el que financia esas actividades? Y además son unos jóvenes que están empoderados, al igual que en Colombia, ya tienen redes sociales y quieren tener sus derechos. Eso me parece importantísimo. Entonces ese problema de Hong Kong es una cosa bastante grande. China tiene varios puntos neurálgicos, uno es Hong Kong, el otro es Taiwán y otros más en el noroccidente y en el suroccidente. O sea, tiene 4 puntos neurálgicos de donde puede estabilizar China, desestabilizar. Digamos que, y eso es lo que está usando siempre todo el mundo para poder desestabilizar a China. Saben que esos 4 puntos son los neurálgicos de China y Hong Kong es uno de ellos y es más grande. Y claro, toda la propaganda surge alrededor de eso. Yo no comprendo muy bien a Hong Kong porque pues, las veces que he ido no me he sentido muy bien allá. Entonces no, tampoco puedo, eso es lo que yo veo desde acá. Afortunadamente aquí uno tiene la posibilidad de tener el VPN que le permite a uno ver noticias exteriores. Yo, por lo general, digamos que mi hobby es un poco como entender la geopolítica del país. Eso es un hobby que yo tengo, siempre lo he tenido desde muy joven. Entonces trato de no dejarme llevar por ninguno de los dos bandos, ¿no? Siempre, aunque las noticias y los periodistas traten de ser objetivos, nunca lo van a lograr. O sea, tratas de estar neutro en tu No, apreciación estar sobre neutro China. es muy difícil. Sí, okay. Eso es muy difícil. Entonces yo trato de leer las dos partes. Las noticias tú te inclinas más hacia el comunismo, capitalismo, hacia dónde te inclinas más un poco, o sea, o libertario, mi propia visión, mi propia visión del mundo. Sí, ok. No, yo creo que la única posibilidad que tenemos la humanidad la única posibilidad que tiene la humanidad es que cada individuo esté en control de sí mismo, que no necesite un policía, que no necesite alguien que le diga que está bien y que está mal. Eso es la única posibilidad. ¿Y cómo se logra eso? La paz interior. Cambiando la educación. ¿Perdón? La paz interior, de pronto, que busque la paz interior, la meditación. No, yo hablo más bien de autorregulación y autogobierno, más bien de esa parte. Entonces sí. Como anarquista, ¿ok? Sí, exacto. Pero claro, cuando uno utiliza la palabra, como la palabra ha sido tan demonizada, yo prefiero hablar de autorregulación y autogobierno, porque cuando la gente no tiene
en conocimiento de lo que es realmente el anarquismo, cuando Sí. oye la palabra cree que es Piensa que caos. es, piensa que Y es no un es así. sí, piensa que es violencia, ¿no? Sí, violencia, exacto. Y no, no, esa es la demonización que hicieron todos los medios en el momento en que surgieron grupos que trataban de hacer cambios y de Sí. hacer cooperativas en pueblos, salieron a decir eso, lo mismo que siempre han pasado. Les metían infiltrados en las marchas pacíficas Sí, para sí, demonizarlos. sí, 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 Y realmente lo que significa anarquía es todo lo contrario a violencia es y todo lo caos. contrario. Ese Exacto, total armonía para que la gente pueda funcionar claro, en máxima igualdad y máxima sí. libertad. Sí, y yo en ese sentido tengo mucha confianza en el futuro porque creo que la inteligencia artificial puede lograr la parte que es difícil para nosotros, que es la administrativa. Ok. ¿Tú le confiarías todo a una La- máquina? en el futuro ya la confiamos porque es que Que uno yo- se sube a un carro y le confía la vida a ese pedazo de lata. Uno se pero sube a un depende de qué avión. carro, pero tú manejas el carro. El carro no te lleva, sino que tú lo manejas. O allá ya Sí, pero tienen. tú no estás en control de nada. Con que haya un lío con los frenos, ya no estás en control. Ok. O sea, la vida es así, la vida es O sea, así. la vida puede Vivimos tener en un planeta, el accidentes. planeta nos lleva. Somos insignificantes, el planeta nos lleva. Estamos Ok. flotando en este universo hacia un lugar que no conocemos porque Pero a mí, por ejemplo, todo el sistema solar me preocupa que quién diseñó la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, esa era una preocupación que tenía Stephen Hawking antes de morir. sí, Él veía con pesimismo que el mundo como está no debería seguir evolucionando la inteligencia artificial porque los que lo están diseñando son personas ávaras y egoístas y es como si fuera tu hijo, pues una claro, inteligencia artificial de pronto se desarrolle sí. por ese lado. Si lo Yo desarrollaran con Hawkins, yo con personas, Hawkins tengo, sí, sí, yo con Hawkins tengo mis contradicciones porque él también ve las cosas como él dice, por ejemplo, él decía que él estaba seguro que si una civilización estaba más avanzada que la Tierra nos iba a esclavizar. ¿Pero por qué? Él viene de una cultura esclavizante. eh, claro. la, viene del europocentrismo. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar en el mundo, ese europocentrismo. De los máximos bullies de la historia, de los ingleses. Sí, claro. No, y es que todos lo ven en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el enemigo interno, todo eso que nos tienen en una violencia tan tenaz, es por esa visión europocentrista, esa visión colonialista, esa visión que lo único posible es la fuerza bruta para someter al otro. Entonces yo tengo mis dudas con Hawking, nunca he podido entenderlo totalmente porque creo que su cultura es bastante influyente en su manera de pensar. En ese sentido, pues creo que me gustaban más las palabras de Carl Sagan. Me Ok. siento más identificado con él Sí, siempre me como en parecían esa, muy bellas las palabras de él. sí, con esa idea de que los humanos en realidad somos simplemente, pues en comparación con la escala universal, no es nada, no somos nada. Entonces esa visión es la que más me gusta. En ese sentido creo que sí hay que darle la oportunidad a que, la inteligencia artificial pueda ayudarnos en ese plan, ¿no? En Toque, administrativo. yo por lo menos sí tengo precaución con que la inteligencia artificial la sigan desarrollando, por ejemplo, los de Uber, que solo piensan en hacer billete. Claro, Preferiría que le enseñara a gente que tenga como compasión y que quiera favorecer y ayudar a la humanidad. sí. En ese sentido, yo creo que en la educación siempre yo tengo mis convicciones que la educación hay que cambiarla. O sea, hay que aplicarle todo lo que uno más pueda a la educación y hay que cambiar el sistema porque ya llevamos varios ciclos desde el siglo XVI con la misma estructura prusiana de educación. Una educación que nos enseña a estar encarcelados, una educación que nos enseña a ser parte de un ejército. Creo que eso hay que cambiarlo. Es Creo que hay países ya que están desarrollando como con el miedo. Finlandia. Creo que Con el miedo yes, a punta de miedo te vuelven un sí, soldadito más. Sigue las órdenes o claro, no, vas a morir o vas al infierno, pero algo te va a pasar mal si no sigues las órdenes.
Claro, si tú no demuestras de la inteligencia racional, te pongo cero. Y estamos olvidando las inteligencias emocionales, inteligencia corporal, hay todas las inteligencias que tienen los humanos para desarrollar. Y yo creo que más bien los profesores deberían ser una guía de desarrollo de esas potenciales individuales. Eso es lo que yo pienso que debería ser la educación. Profesores guías que estén pendientes de cada alumno y desarrollar sus propias potencialidades, porque eso es lo que uno no puede ver a sí mismo. Es muy difícil uno verse en un espejo y entenderse. Entonces, íbamos un poco por el lado de que es la autorregulación o anarquía y cómo debe enfocar un profesor el estudio o cómo debe enseñar a sus alumnos a autorregularse, pues. Sí, ¿Qué opinas de cómo debe suceder eso? como vemos arquitectónicamente, vivimos en cuadrados. Desde ahí ya estamos empezando mal, Ujú. porque no es orgánico, Ok. no es nada orgánico. Nosotros Las como cuatro humanos, paredes. sí, Vivimos las en cuatro paredes, cuatro paredes. sí. Y la educación como la vemos, replicamos eso, ¿no? Y es lo que estamos viendo con los sectores, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Como que no hay movilidad social, es también por culpa de ese sistema, de un colegio que replica lo que va a pasar en el futuro, porque son cárceles. Los muchachos van allá, van sectorizados y seguramente no están en el barrio apropiado, la escuela, no sé, los políticos, los impuestos no son tan grandes, entonces las escuelas empiezan a ser un poco más guetos, ¿no? Entonces el problema no se amplía, no se mejora porque es un sistema cerrado, celdas, nos meten en celdas como para irnos acostumbrarnos a que de la celda del colegio vayamos a las celdas de las cárceles. Es un sistema carcelario. ¿Qué sugieres Y entonces? eso, ¿Que tengamos clase en la naturaleza, al aire libre? eso, eso es un principio, ¿no? Como que hay muchos colegios lo aplican y lo ves. La mayoría de los colegios privados tienen un tema un poco más relajado, donde los alumnos empiezan a aprender a cómo cultivar. Eh, los, si vemos la educación es donde empieza como la segregación. ¿Y tú Yo crees nunca he estado en Estados Unidos, pero yo que sí veo como la todos, diferencia tú crees que entre los board school sí, 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 públicos. ¿Ya? ajá, aquí Sí, tú pasas por un colegio y está ahí las rejas, es cuadriculado, sí, sí, y si hay algunos campestres de pronto, no sé, hacen sí. paseos, pero los buses escolares también parecen buses de prisión. Sí, exacto, es igual. Y si vemos en Colombia es igual, o sea, simplemente es que los colegios que la gente puede pagar son colegios más grandes, más bonitos, donde pueden estar más al campestre, pero igual sigue siendo el mismo sistema. Ah, eso es muy complejo porque no se puede cambiar de un día para el otro, pero yo creo que sí se pueden hacer progresos, ¿no? Progresos. Creo que hay algo que a mí me gustaría mucho de los errores que se han cometido, por ejemplo, que en los países no hubiera servicio militar, por ejemplo, en Colombia, sino Sí, más bien que hubieran dos periodos de ser de, campesino, de trabajar en el campo. sí, exacto, Ah, exacto, que salgas del colegio, vayas al campo a trabajar con un campesino y después, que si no va para allá, no se puede graduar, digámoslo. Y después en la universidad, igual porque ujú. las cosas cambian. De pronto el estudiante en el bachillerato sale y no entiende mucho, pero después de la universidad, otra vez, váyase al campo otra vez, ahora vaya como a replicar o a poner algo de lo que aprendió en práctica en las zonas que no están desarrolladas y vaya ya. Eso es como los médicos tienen que hacer. Hemos perdido esa conexión con la naturaleza, hemos perdido esa conexión con el campo. Ahorita ya estamos en cuatro paredes, pero en una oficina, todos en un Sí, escritorio y ya no sabemos cultivar ni cebolla larga, pues. no, es que en este momento
ningún ser humano está capacitado para sobrevivir. Sí, ¿no? O sea, Nadie, nadie. Se nos todo, acaba la electricidad y ya no sabemos qué hacer. No tenemos ni idea, porque todo está, o sea, ya estamos viviendo en una situación casi de control total por las máquinas. sí, Así no haya inteligencia artificial, ya estamos ya en un estamos en una sistema situación automatizado. Ya estamos en un sistema. automatizado totalmente. Sí, Bueno, ¿quién sabe hacer y fuego? Colombia, Nadie sabe hacer fuego. Colombia que todavía no está automatizada, ¿crees que hay esperanza para Colombia? Colombia yo siempre he pensado, Colombia es un paraíso secuestrada por maleantes. Colombia es un paraíso que está secuestrada por gente muy malvada. Entonces, en ese sentido, siempre hay esperanza porque no son muchos. Esa maldad, Son malvados y brutos, además. No sabe lo que tienen. malvados y brutos. Sí, no tienen visión, no tienen visión. Son, Bueno, tú como, son como, tú a los chinos les dices eso, que Colombia es un país secuestrado por valientes brutos. Tú les sí, dices, sí, eso lo digo. Me dicen, Colombia es muy bonito, no sé qué. Le digo, sí, Colombia es un paraíso secuestrado por narcotraficantes. Así les digo directamente. Sí, no hay nada que hacer, ¿no? deberían hacer una misión China, invitar a todos los jefes de Colombia. Y estoy seguro que algunos tan hueva de cagarla y llevarse un kilito y allá les dan la pena de muerte, ¿no? Sí, no, pero pues Duque ya vino, ¿no Ah, viste? sí. Duque ya vino Así y no, le llevó flores a Mao Zedong. le rindió homenaje Sí, al máximo a Mao. castrochavista. Bueno, sí, Sí, sí no, y por ejemplo, en realidad China no es un país que quiere exportar su ideología. Ujú, A China lo que le importa es comercio. Y claro. China le encanta ese tipo de personas corruptos. Esa es la Ejecutores verdad. corruptos, sí. Porque Le hay posibilidades de encantan porque negocio, vamos hay unas posibilidades, sí, sí. de una. Necesitamos hacer el puerto en el paraíso, que hay una gente ahí que se opone. No, estos corruptos le damos y van y matan a esos biólogos. ¿Eso qué importa? Hacemos el puerto. La biodiversidad, ¿de eso qué importa? Porque es cuestión de pragmatismo. Y entonces este Billetico. tipo de gobiernos les parece lo mejor que les puede ocurrir. El Bueno, no sé duque por pues, lo qué. pueden comprar con un dulcecito. Claro, ahí lo llevan Sí, a Hong Kong, le hacen un masajito, sí. lo No, llevan a un partido para le, que vea ahí a jugar a Juan Fernando Quintero, que está jugando por allá en China, le hacen un sí. tourcito y ya el man queda homenajeado y se siente como un rey. No, y me imagino unos milloncitos de dólares, porque Claro. son tan brutos que creen que eso es la vida. Ujú, Tener acumulado conceptos en bóvedas que nunca van a poder utilizar en vida. Yo no entiendo ese pensamiento, o ser dueño de una montaña, de un río, eso me parece lo más estúpido del mundo. ujú, Yo no tengo nada y salgo a la calle y digo, bueno, soy dueño de Pekín. ¿Y quién me dice que no? ujú, ¿Quién me dice que no? Voy a una montaña y digo, esta montaña es mía. ¿Quién me dice que no? O sí. sea, yo no entiendo esa acumulación, esa preocupación por acumular tesoros y tesoros que ni siquiera pueden ir, ni siquiera. O sea, ellos mismos se meten en ese sistema opresor. Yo no me imagino tener una vida con 300 escoltas todo el tiempo. Eso Eso es un eso clavo, es un esclavo de es su un propia infierno. prisión. O sea, él mismo, Claro, Uribe creó su propia prisión, pero la creó muy bien. Ahí claro. el cero terreno que tiene, supuestamente la finca de él es del Sí, tamaño de Bogotá, ¿no? sí, exacto. ¿Como para qué? Una persona ni siquiera puede caminar por su terreno, Ujú. ni siquiera puede dormir tranquilo. Ese tipo, yo creo que no puede confiar en absolutamente nadie. No puede confiar en absolutamente nadie. Él piensa que todo el mundo le va a hacer la jugada en algún momento y prefiere matarlo antes de que le haga la jugada o embarrarlo o lo que sea.
Bueno, y ¿Cómo? algún chino te ha recomendado algo como que no, Colombia debería hacer esto para acabar con la corrupción o deberían hacer esto? ¿O qué has escuchado de pronto de alguien decir cuál es la mejor Bueno, fórmula para acabar con la corrupción de Colombia? no. Bueno, esto es algo que es horrible. Okay. Los chinos son pragmáticos y tienen la teoría que el problema de Colombia es la multiculturalidad y la multirracialidad. O sea, son racistas. Sí, totalmente, aunque sí, es otro tipo de racismo que, que digamos que no es violento, ¿no? No es violento, pero sí, son completamente racistas y es que si vemos en el contexto histórico, el fascismo nació en Asia, nació en Japón, Corea y China y se estableció. Lo que pasa es que no ocurrió en la Segunda Guerra, no ocurrió en el siglo XX, ocurrió hace muchos siglos, donde los principios básicos del fascismo, ¿cuáles son? El espacio vital y la raza. Espera, Crear me repites por favor lo un último que creo solo... que se entrecortó ahí. Me Ah, repites. bueno, Sí. ¿qué es el fascismo? El fascismo es espacio vital para una raza, para un solo grupo homogéneo de personas. Y eso ocurrió en Japón cada vez que dicen unificar los reinos. ¿Qué es unificar los reinos? Ir a masacrar los que no son diferentes, los que son diferentes a nosotros, y agrandar el terreno para llevar a la gente que está allá. Ese es el sistema, así es el fascismo, y eso ya es aquí. O sea, ninguno de esos tres países tú puedes tener la nacionalidad, así vivas allá muchos años, Ujú, porque no son países migratorios. ujú. O sea, está basado en la raza y en la cultura. Eso es así. Lo que pasa es que no tenemos el problema, y por eso es que, digamos que aquí hay 56 etnias, pero la etnia más grande es la Han. Entonces, cuando los chinos me analizan eso, me dicen, no, el problema de Colombia es que es la multirracial, la multietnicidad. No, 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 no. Ese O no sea es el que, problema de Colombia. o sea que si tú te llegas a casar y tener hijos con una china, ¿te les tiras la raza o qué? Eso es muy extraño, eso es muy extraño porque, por ejemplo, mis suegros, todo el mundo quiere que tengamos hijos porque dicen, ah, esos niños van a salir muy lindos. Ujú, Entonces no es el concepto, es que es muy extraño, ¿sí? Es que todo aquí en China es así, es muy extraño, no es blanco ni negro. ujú. O sea, O hay sea, se puede grises. analizar, Ujú, ya. sí, eso, además son grises de todos los tonos. Ajá. Y eso también es parte de la cultura, porque el parte del yin y el yang, o sea, lo opuesto siempre se encuentra y siempre están encontrando un balance, el universo siempre está en búsqueda de ese balance entre las dos fuerzas. Y no quiere decir que una sea mala y la otra buena, sino que siempre hay una búsqueda de ese balance, Sí. que dentro del negro está el blanco y lo blanco está el negro. Nunca es algo tan negro o blanco. Y si lo vemos en la literatura china, con los clásicos chinos, sus personajes también son muy, muy humanos. Digamos que no hay una situación donde sean los malos y los buenos. O sea, lo que nos estamos acostumbrados en el Occidente con la En el estructura cine. aristotélica En el cine. en el cine. En O el cine sea, bueno, tradicional. sí, o sea, Los sí, ya me estereotipos, acuerdo pues. cuando la gente, por ejemplo, está viendo televisión, yo me acuerdo antes, llegaba alguien que no había visto el principio, preguntaba quién es el bueno, quién es el malo, Sí. cuáles son los buenos, ¿A cuáles quién son la los hago malos. barra? ¿A quién la hago barra? ¿A quién la hago barra? Sí, sí, exacto. Ujú. Y aquí es lo mismo, esos personajes a través de las novelas clásicas son personajes que son muy complejos. Uno no puede definirlos si es bueno o malo, porque todos tienen algún punto o algún error que los lleva a cometer más errores o el bueno se vuelve malo, el malo se vuelve bueno. Es algo muy complejo. Ahí, y eso, por ejemplo, cuando tú quieres un poquito entender un poco la cultura china, es aconsejable leer esos libros, esos 4 libros. ¿Me los puedes Eh, nombrar otra vez, por favor? claro, no es que no te los he nombrado. Ah, el Tao, Uno el Tao Te es Ching. uno de aventuras, que se llama el viaje al oeste, Ujú, que es la historia de cómo el budismo llegó a China ok. en la dinastía Tang. El otro es el pabellón del sueño rojo, que es la historia de una familia
eh, noble que se viene a menos. Y es impresionante porque la historia está narrada desde el punto de vista de una piedra. Hmm. ¿Y por qué? Porque es que la piedra es atemporal. Una piedra en el En China zapato. las piedras, La piedra dura. pues sí, sí, pero aquí en China, por ejemplo, las piedras, la gente se toma, yo cuando llegué a China, yo decía, pero ¿por qué la gente se toma fotos con las piedras? Pues sí, son bonitas y todo. Pero claro, con el tiempo descubrí que esas piedras, lo que representan es ese tiempo congelado, ese tiempo donde todo puede cambiar alrededor, pero la piedra sigue siendo la piedra. Entonces mi abuelo, el abuelo de mi abuelo, pudo estar con esa piedra en el mismo punto. Y hay piedras donde empiezan a estar brillantes unos puntos, porque esos puntos empiezan a ser tocados una vez, otra vez por mucha gente. Entonces es como la fijación del tiempo de los humanos a través de esa piedra. Es muy bonito. Entonces ahora yo cada vez que veo una piedra también me tomo fotos. Bien. El tercer libro, no sé cómo se traduce al chino, al español, creo que se llama La Ribera del Río, la Ribera, no, el borde del río. Y es una historia como de unos guerreros que se vuelven rebeldes como guerrilleros y se van al monte a tratar de organizar un ejército para combatir a los nuevos ejércitos que van a invadir. Y al final todos se traicionan y al final, bueno, se acaban súper mal y terminan, eh, terminan por ceder sus propios principios. Es una historia fascinante. Y la otra es la historia de los tres reinos, que es cuando se unifican, las guerras de los tres reinos, que es cuando se unifica el país y se vuelve más grande. Entonces, esos 4 libros son los libros En esa sale Jackie Chan o no? En alguno de esos, me imagino que sí. No, yo no he visto ninguna producción porque Pues hay muchas películas. Jet Li sale en la de Respecto. Héroe, Héroe que es Sí, también algo por el estilo, ¿no? Como que es un emperador que está unificando sí, sí, eso es parte de los tres reinos, exacto. los Sí, tres reinos. La de Jet Li. sí, Jackie Chan todavía no lo he sí, visto en esa. sí, Jackie Chan sale ese peleando en el Bronx. sí, sí, no, aquí es ¿Y no has súper visto, rico. no has visto algún maestro de artes marciales por allá? Pues aquí en los parques, en todos los parques la gente practica tai chi y practica a veces kung fu. El kung fu, por ejemplo, kung fu, esta palabra no significa artes marciales. Kung fu significa trabajo para kung fu, trabajo para ser mejor cada vez. Eso lo significa la palabra kung fu. O sea, trabajo constante, trabajo en progreso, pues. Sí, sí, trabajo constante, exacto. Como Mm. en esa palabra está como todo, la disciplina, la constancia, eh, ese tipo de cosas está en esa palabra. Porque dentro del Kung Fu, digamos, hay muchas disciplinas. Hay muchas disciplinas, están las disciplinas y hay muchas técnicas. Y pues hay una muy famosa que es el de los Shaolin, ¿no? Es el templo Sí, Shaolin. sí. Que allá la gente va, yo nunca he tenido como la disponibilidad para irme allá, porque hay cursos, ya se vuelve todo muy negocio, pero sería bueno irse allá a practicar en algún tiempo, quisiera hacerlo, pero también quisiera aprender a cocinar. Bueno, pues yo cocino, pero digo, irme a una escuela de cocina me gustaría mucho Hacer un también. chef. Son cosas que uno tiene ahí en el tintero, pero Sí. nunca tiene la oportunidad. Por ejemplo, hay una serie de anime japonés que te recomiendo que se llama Food Wars. Yo vi eso y me dieron ganas de ponerme a cocinar de una. Ah, Es divertida. No sé si ya tienen Netflix, sí. pero te la recomiendo para que la veas y verás que te va a gustar. Food Wars. De pronto ya la he visto porque mi esposa es bastante fan ¿Del anime? del manga. Ah, qué Sí, chévere. Bacano. sí, ella es animación, entonces, Ah, chévere, chévere. constantemente. Me gustaría ver Sí. trabajos de ella y ahora sí creo que para que por favor hablemos de tu trabajo, porque no podemos hacerte una entrevista completa sin que nos hables has hecho cine allá en China,
también haces obras pictóricas. Tu mujer es animadora también, hace dibujos animados. Y me gustaría Sí. saber cómo, qué has hecho últimamente. Cuéntanos un poco sobre tus trabajos. Bueno, pues hay una cosa que yo siempre he tenido como en mente, ¿no? Cuando yo empecé, por ejemplo, a estudiar artes en la Universidad Nacional, mi intención era hacer cine. En esa época, pues empezamos juntos, creo que yo empecé en el 94, creo que tú también, ¿verdad? No, yo empecé más tarde, porque yo salí del colegio en el 96 Bueno, y entré cuando como en yo salí, el 97. Ujú. ok, cuando yo salí del colegio, pues lo que yo quería hacer era cine, pero bueno, por una parte me parece que el cine necesita experiencia, ¿no? Porque uno a los 17 años, ¿qué va a poder contar? Sí. Entonces yo me fui pues, como a ver la Universidad Nacional y me encontré con Juan Diego Caicedo. Fue Ajá. una conferencia que había. Y yo vi que pues, primero la escuela estaba un poco nueva, y me encontré con un personaje un poco frustrado. La verdad, me dio la impresión de lo primero que vi fue un personaje frustrado, que lo primero que hablaba era que el cine nacional no había nada, que no había cómo hacer nada, o sea, siempre con una mentalidad súper negativa. Y yo dije, no, yo no quiero, yo creo que ese no es el camino. Y el camino mío es como los artistas, tenemos digamos, los artistas plásticos en los artes visuales, tenemos una ventaja súper grande. Y es que a pesar de no tener recursos, siempre se puede realizar algo, crear algo de la nada, con el polvo, con una ventana sucia, con lo que sea. Siempre la labor productiva o la labor creativa siempre se puede realizar. No hay nada que lo detenga aún en ese sistema. El arte puede estar en todo lado. Estar en todo lado. O sea, y ese es el problema. Entonces, entré a la academia, a la escuela de arte, con ese propósito, como de adquirir como una experiencia para, para poder hacer en el futuro cine. Y al final, pues me gradué con una película en la escuela. Y como pues fuimos compañeros, en esa época no habían computadores, entonces yo iba y simplemente me inscribía a las clases de cine. Ahí hice casi toda la carrera al tiempo con varios grupos. O sea, las selectivas Eh, las tomabas ahí en la escuela de cine y televisión. sí, sí, exacto. Yo ponía carrera, hasta en biología tomé clases de biología. Eso era fascinante. En esa época en la universidad era muy bueno. Chévere. Y ahí pues conocí a Pablo, obviamente, que fuimos después socios, John, Jairo de los Ríos, Uh-huh. entonces todos ustedes así, siempre con mi idea. Entonces la También jugamos universidad fútbol en algún momento, jugamos fútbol ahí, recochas sí, sí, ahí. sí, Uh-huh. sí, claro, claro, esa época es inolvidable, esa Universidad Nacional es fantástica. Ojalá que de verdad los recursos se fueran, porque en realidad el concepto de universidad lo tiene la Universidad Nacional. Yo no sé ahora, pero en esa época yo sentía que éramos de mucha gente de mundos distintos con una visión de querer cambiar el mundo, y eso es importante. Eso creo que tenemos que luchar para que la universidad pública pueda tener los recursos necesarios para que lleguen a toda la población. Eso es algo que uno tiene que tener siempre en mente. Sí. Entonces ahí en la universidad, en esa época, en los 90s, era todo el cuento del posmodernismo, y a mí me pareció bien porque me daba mucha libertad. Igual, pues la gente hablaba, generalmente a mí me sorprendió que el arte era como hablar mierda todo el tiempo. Y, y me pareció, pues, Elaborar conceptos. sí, exacto, sí. Elaborar conceptos es lo Entonces que es el arte realmente. me pareció bien porque me dio toda la libertad del mundo para poder estar esos 5 años pudiendo explorar mi propio universo. Y eso sí, nunca pinté en la universidad. Yo pintaba siempre afuera. Digamos que en la universidad sí, porque tenía mi taller, pero nunca mis trabajos los presentaba en pintura. Simplemente porque no me parecía. Y hasta el 2016 la mostré públicamente, la pintura. Y me parece como una cosa intuitiva que me siento satisfecho de no haberlo hecho antes.
no tener esa angustia por mostrar. Eso es algo que a mí me gusta también, no tener la angustia de mostrar. No creo que de eso se trate el arte. El arte es muy simple, el arte es muy simple porque el arte, ahorita con todos esos problemas que hay gente que se opone al arte conceptual, otros que dicen que el arte conceptual es lo único. Bueno, todos esos líos, digamos, teóricos, a mí me resbalan, porque yo creo que lo único que necesita el arte es, primero, el arte necesita de qué es lo principal, un humano. El humano tiene que decidir, tiene que decir, hago arte. Eso es lo único importante en el arte, que haya un humano que decida, hago arte. Y ese humano es el único que puede decir que es una obra de arte. Un humano que tenga la decisión de decirlo. Eso es lo único importante en todo este lío conceptual del mundo. Un humano que de Es eso. pronto vea arte en, no sé, en una mosca muerta. Y decir, Claro. tomar esa mosca muerta y ponerla en un marco, y hacerle un Sí, marco así dorado, y mira esta mosca. Ya. sí, el arte es la decisión de las personas. Ahora, ya que haya Lo que un desea resaltar de la naturaleza. sí, de la naturaleza, del pensamiento, de cualquier cosa. O sea, lo que necesita es que un humano decida que eso es arte. Eso es lo único que necesita el arte. Ahora, que ese humano tenga la fortuna de ser escuchado, eso es otra cosa. Eso es algo que no sabemos. Y ahora todo el sistema del arte, la burbuja económica que se ha creado, eso es otra cosa que es ajena totalmente a la creación. Es un sistema simplemente económico para poder engañar a impuestos, a poder vender cosas súper caras, tener como otro tipo de elementos para poder hacer dinero y poder estafar a la gente. Eso no tiene nada que ver con el arte, digamos, Ya en lo se esencial. se vuelve un negocio porque creo que alguien vendió una obra invisible en $18,000, algo así, no sé, vi por ahí en un post de esos de Claro, internet. sí, Alguien compró una obra que era invisible, totalmente invisible intangible, pero la compró por $18,000. sí, no, y entonces lo que compra es un certificado, y lo importante ahí es que esté respaldado por una galería de nombre, y ya, o sea, es eso. Eso, eso para mí es algo absurdo. Si Cuando, si se porque, robaran el certificado, entonces es como si se robaran la obra. exacto, sí, Sí. sí, sí, porque exacto, es eso. Entonces, digamos que en ese sentido, aquí en China, yo seguí, obviamente continué pintando, y como dije, en el 2016 saqué la obra y la vio el público y tuvo como una buena aceptación, como estuvo bien. Y lo bueno es que yo ya estaba más adulto, o sea, ya no tengo uno ya en este momento, en estos años, ya no tiene que importarle como muchas cosas. Entonces uno saca lo que sea, y uno ya tiene como un bagaje de años, no importa quién sea, y ya eso es lo bonito de la madurez, digamos, ¿no? Sí. Que ya no tiene como ese problema de tener que demostrar absolutamente nada. ¿Cómo se llama Y, tu y en- película? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama bueno, entonces ahora vamos a las películas. Bueno, yo salí de Colombia en el 2006 y vine aquí a estudiar cine en la Escuela de Cine de Pekín. Como la maestría era en chino, entonces primero estudié chino, un año, y después me di cuenta que un año no era suficiente, entonces pedí aplazamiento para otro año. Al otro año, pues me di cuenta tampoco que era suficiente 2 años de chino, y ahorita llevo 15 años y tampoco es suficiente los 15 años de chino, porque es imposible. Pero durante la escuela, eh, cuando yo llegué a China el primer día, me estafó un taxista. Me estafó, tanto en dinero como que no me llevó al sitio donde yo tenía que ir. Y yo le mostré en chino, bueno, me estafaron. Y me llevaron a las puertas de los estudios de cine de Pekín antiguos. Y allí me dejaron con mis maletas. En verano, yo traía 2 maletas gigantes y un morral. Y lo peor es que no traía nada de ropa, era puros discos duros, que yo pensaba que aquí me iba a dedicar a hacer cosas. Sí.
Eso es otra aventura, porque yo estaba en el avión y hay que llenar unas formas y decía, el gobierno chino no autoriza la entrada de material gráfico ni material fílmico. Yo decía, uy, no, es lo único que traigo. Yo ya me imaginaba que iban a mandar a un campo de concentración apenas abrieran esas maletas, las escanearan. ¿Quién es este anarquista aquí que viene a dañarnos Sí, nuestro régimen? claro, y no, pues no, nada pasa, nunca pasó nada, al contrario, le da la bienvenida a uno, pero bueno, el taxista me estafó y llegué allá a los estudios, entonces uno ve ahí como súper comunistas, así como cuando empiezan el cine ruso, que hay una escultura que se mueve así como que hacen como un rodeo a la escultura. Sí. Hay una igual en el tintel de los estudios antiguos, yo llegué allá. Y por suerte, después de unas horas, pude llegar a la escuela que quedaba como a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Entonces, eso ya me quedó a mí en la cabeza, ese estudio. Después me di cuenta que todos los días, por las mañanas, venía mucha gente al estudio y se paraba en la puerta a esperar, a esperar. Entonces, ¿a esperar qué? Había gente que eran extras, actores, malabaristas, otros que eran para lo que sea, unos que venían a probar. Y entonces venían las producciones en carros, decían, necesitamos 50 extras, ¿quién viene? Y todos se subían al bus y se iban. Entonces yo dije, no, esto es maravilloso. Y la película mía empieza con eso, empieza como un documental hablando de ese sitio. Entonces empieza el documental y de pronto aparece un director que va a hacer una película y no tiene mucho presupuesto y se lleva 2 extras. Se lleva un extra de ahí. Y ya ahí empieza. Entonces termina el formato documental y nos metemos a la ficción. Y durante la producción de la película, el extra muere. Entonces él lo que decide es simplemente lo pone en una caja del equipo y va por otro extra. Entonces es como un poco burlándome un poco de ese sistema de pues como de la carencia de sentido, de valor que tiene la vida. Sí, de valor, de la vida, exacto, exacto, que no lo vi aquí, pero digo, como todo el sistema económico de donde vengo, entonces de eso se trata el inicio de la película y ya después, durante la escuela hicimos una serie de cortos con un amigo mexicano y otra amiga taiwanesa, ya cuando estaba en la academia, pues, que primero estudié chino, después ya empecé, y yo era el único extranjero en mi curso de 8 personas. Y con ella hicimos unos largometrajes y los incluí en unos cortometrajes, y los incluí como en esas historias de Pekín. Y esa es de lo que se trata la película, como las historias de Pekín. Y digamos que como documento puede ser valioso porque fue en un momento de transición a todo el cambio. Ya ese Pekín que grabamos en esa época ya no existe. Claro. Ya no existe, ya no hay gente parada en los estudios de cine de Pekín, ya no existe, yo no sé dónde están, ahora todos por internet, me imagino. Esa vida, en esa época filmar era muy fácil, no te ponían problemas. Por ejemplo, para trabajos que yo iba a hacer por toda China, algunas veces yo necesito subir a los techos de los edificios para poder hacer time-lapse, para poder hacer tomas de la ciudad. Y simplemente yo llegaba allá con mi equipo, a veces hasta entraba equipo grande, grúas, nadie decía nada. A veces el celador venía del edificio fumándose un cigarrillo y le preguntaba a uno, lo único que le decía es, ¿me deja mirar por el huequito de la cámara? Es lo único, eso ya ha cambiado. Ahora ya hay más restricciones, está más controlado, digamos que es más difícil irse a grabar cosas. Y por el otro lado, pues siempre ha sido muy, muy complicado mostrar en los cines. Aquí la censura es muy grande y para pasar por la censura uno necesita de una compañía muy grande para mostrarlos en cines. Y antes había como una fundación que estaba encargada del cine independiente, pero en el 2015 fue allanada y el archivo parece que se perdió. Aquí en China se producen alrededor de 1.800 películas independientes al año
y comerciales se producen otras 800. O sea, es una industria enorme. Es una industria enorme. Yo en mi trabajo lo que hago es que como soy extranjero, es muy difícil que alguien me apoye económicamente acá. Como no estoy en Colombia, no puedo acceder a, a las ayudas económicas de Colombia, o sí podría, pero es un poco complicado. Y aquí en China, pues como soy extranjero, es muy difícil de que alguien me apoye económicamente para hacer un proyecto. Yo lo que hago es que, o lo que hacía, era que trabajaba en otras cosas. Sobre todo he trabajado haciendo infomerciales y documentales Ujú. con Como, China. como videos institucionales, Exacto, videos infomerciales, institucionales y infográficos. documentales, Ok, infográficos. Entonces, digamos que de ese sueldo que recibía, lo que hago es ahorrar un poco y hacer mis propias producciones, que son muy sencillas, con todos los equipos, los actores pues, no son totalmente profesionales, el tiempo tampoco es muy largo, pero digamos que es importante para mí continuar haciéndolo. claro, Eh, por supuesto. sí, 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 a veces siento que es un poco egoísta. Siempre toca hacer, o sea, como Sí, cineasta, siempre siempre toca toca hacer. hacer. Ujú. Y eso es una contradicción que siempre me hace pensar, ¿no? ¿Para dónde voy con eso? ¿Qué es lo que pretendo? Porque a veces es simplemente un gasto ambiental, un gasto económico y ya. ¿Y hasta dónde más? Es ¿por qué lo hago? Es sencilla la respuesta, es que estoy obsesivo y para la creación lo más importante es la obsesión, es lo único. Y pues la vida es muy corta, entonces si tengo esa obsesión, pues seguir por ahí a ver qué pasa. Y pues ahora siempre lo he tratado de fusionar con la pedagogía. La pedagogía siempre es algo que me parece muy importante, poder compartir, pero además de que la pedagogía no solo es dar, es también recibir. Ujú. En la pedagogía yo creo que el maestro aprende a veces mucho más que los alumnos porque es más consciente. Claro, Y ese compartir es muy importante para mí, es muy importante, sobre todo en un ambiente multicultural como el que vivo aquí en China. Y tener la posibilidad, por ejemplo, de participar en algunos proyectos en residencias artísticas donde voy a pueblos muy alejados de Pekín y compartir con los locales, eso es lo más importante. Eso me parece súper enriquecedor y eso es lo que más me gusta. Ahora, las exposiciones aquí en China, a mí nunca me ha interesado exponer, me parece que pues lo hago porque es parte de la profesión, pero por mí no expondría. Digamos que ojalá vendiera, eso sí, obviamente, porque eso podría financiar otras cosas. claro. Y además que no tengo espacio. Exacto. En el año pasado, por la Tienes pandemia, que vender ahí para hacer espacio. claro, no, y además que perdí el estudio. Yo había alquilado una casa antigua en un pueblito cerca de Pekín, a 2 horas de acá, y me iba allá entre semana, trabajaba completamente, allá vivía como 3 días trabajando y volví a la ciudad. Y por la pandemia y por todo la cuestión económica, perdí ese espacio y ahorita todo lo que tenía acumulado, hay unas cosas que las quemé como parte de un ritual, quemé obra, como 100 cuadros pues que no tenían ningún lado para ir, los quemé y lo otro lo puse en un depósito. Y ahí están todavía, ya llevan más de un año en el depósito. Y, y pues sí, pues se pudieran vender, imagínate. Ah, He pues, vendido, pero, imagínate, bueno, sí, ojalá. pues eso es. Sí, Si algo ahorita que cortemos la entrevista, me pasas el vínculo de, no sé, lo ponemos ahí en los vínculos del video para que la sí, gente pueda observar tu arte, de pronto te compren una obra, o por lo sí. menos que pueda, la película que hiciste, ¿dónde la pueden ver? ¿Dónde se puede ver? Ah, sí, también te paso el enlace, va a estar ahí en Vimeo, video por suscripción, la pueden ver, es económicamente $1, solamente $1. Bueno, chévere. Vamos a verla aquí Sí, en pantalla grande.
Sí, sí, ahí se puede ver la película y pues igual en mis canales de Vimeo también ahí se pueden ver todo el videoarte que es algo que hago continuamente. El videoarte lo hago continuamente porque me mantiene en forma, digamos que es como la forma de un deportista tiene que correr todos los días si quiere correr. Claro. Yo hago videoarte para Bien, poder ¿no? estar en forma. Chéverísimo, Sí, chéverísimo. sí. Sí, y ese videoarte se ha convertido en algo que me ha llevado a otro sector de la creación, y es la poesía. Ah, bueno. Entonces, sí, porque, por ejemplo, en un lugar, en un proyecto de residencia artística, yo llegué a un sitio a un pueblo. Los pueblos generalmente aquí en China se están quedando deshabitados. Solamente los habitan los ancianos y los niños. Los jóvenes se van a la ciudad a trabajar y algunos no regresan ni se llevan a sus papás luego. Entonces esos pueblos están quedando abandonados y son pueblos magníficos. Este pueblo tenía una arquitectura bastante peculiar. Todas las casas estaban hechas de piedra, inclusive el techo. Cortaban la piedra en lajas con una técnica antiquísima, con agua. Yo no la entendí muy bien, pero hacen unas lajas y esas lajas hacen las formas de tejas, unas tejas más grandes, es súper bonito. Entonces hay muchas casas abandonadas. Ahí yo llegué y el primer día, pues las residencias artísticas aquí son muy rápidas, son de 2 semanas, entonces no hay mucho tiempo y yo soy como un obsesivo, entonces me puse a hacer muchas cosas, entre ellas este video. Llegué allá y me puse a grabar el video y empecé como a pensar en lo que sucedía en ese espacio. Lo escribí y como no tenía tiempo, lo escribí directamente en chino y mi esposa me ayudó a corregir como los errores que ¿Ortografía? tenía. Digamos que sí. Se llama ortografía de, o cómo se diría, Pues sí, se diría del simbolismo como del gramática, más bien, gramática? Ok. gramática o sentido, lógica, porque a veces la lógica de nosotros es diferente. Entonces, Ujú. el idioma chino, digamos que gramaticalmente es muy sencillo, pero por esa misma sencillez es muy complicado de poder expresarse correctamente. Entonces lo escribí y le pedí a uno de los integrantes de allá que conocía, otro profesor, que hiciera la voz. Y después de eso, mucho después, me invitaron a participar en un festival de poesía porque habían visto este video. Entonces cuando me llamaron, me dijeron, que lo invitamos acá a este festival. Y dije, no, yo no soy poeta. ¿Por qué no? Pero usted tiene esos videos. Escríbalos, simplemente escriba lo que está en el video y nos mandan los poemas, porque ya vieron varios ahí en el canal chino, los tengo. Y ahí, pues, digamos que empecé a participar. Y ahora, pues, eso se juntó con otro proyecto que estoy escribiendo hace mucho tiempo, que se llama Bastardia, o en inglés se podría llamar Bastardland, o sea, el país de los Bastardland. bastardos. Ya, Bastardland. Bastard. Bien. Yeah. Y es basado simplemente en la historia familiar en Colombia, porque en Colombia, digamos que todos somos bastardos, Sí, hay todos, absolutamente todos. mucha doble moral y Sí, muchos cachos por ahí. sí, Ujú. sí, exacto. Y sí, pues, yo no soy de las élites, entonces yo soy parte de ese mundo de bastardos. Entonces empecé a escribir esa historia y dentro de los personajes hay un poeta que nunca puede, pues que no es conocido, que no es, sino que escribe poesía. Entonces, con ese personaje, después de que me invitaron a esto, dije, no, pues voy a poner uno de esos poemas de ese poeta que nadie conoció dentro de esa historia que estoy contando y la voy a mandar, lo voy a mandar a algunos concursos. Y resulta que ese poeta ganó un concurso en Argentina, el personaje de mi ficción. Entonces es divertido cómo la creación desencadena en situaciones que uno no se imagina nunca, ¿no? Y Porque además digamos que viaja, viaja sí, por el mundo, sí. Toma vida viaja, propia. sí, claro, y después uno empieza a reconocer, por ejemplo, la película que hice para graduación de la escuela de arte, la película, lo que escribí en realidad es un poema larguísimo, pero claro, uno no se atreve a llamarlo poema o videopoema porque pues no sé, la palabra poesía siempre
uno le tiene miedo a esa palabra. A mí me parece, ¿no? No sé cómo puedan sentir los demás, pero pues, uno decir que uno escribe poesía es extraño, o que uno es poeta es extraño, pero en realidad uno se pone a ver todo el trabajo y siempre hay como claro, ¿no? En el videoarte es muy difícil como hacer ficción, tener los actores, controlarlos, poder hacer todo el programa. Lo que yo hago es, es hacer muchos videos con voice en off. Entonces al final es lo que uno está diciendo son cosas y esas cosas se pueden traducir a palabras y esas palabras al final son poemas. Entonces ahí me extraño, todo está relacionado, todo está conectado. Y por más que uno se quiera escapar de las cosas, uno empieza a entender que uno tiene un estilo. Es impresionante. Yo siempre estaba muy asustado porque no encontraba qué era lo que era mío. Pero si uno se pone a mirar de vuelta atrás, uno empieza a ver que hay cosas que coinciden, patrones que siempre están, colores que siempre, no, siempre están en todas las obras. Y es muy interesante porque esos colores aquí en China se ven como, son colores muy suramericanos, pero en realidad la influencia de mis colores en mis pinturas vienen de los cuentos infantiles que yo tenía cuando era pequeño, y esos cuentos infantiles todos son chinos. Y eso es muy extraño. Quedó en el inconsciente. Quedó en el Sí, inconsciente que ibas a viajar no, a China. sí, no, aquí he encontrado esos libros que yo tenía cuando era pequeño. Estos aquí llegaban a Colombia, traducidos al español, y puedes ver los colores y, es, y si ves las pinturas mías, empieza uno a notar esos azules ultramarinos que siempre están en todas las pinturas. Entonces, Muestra otra aquí vez, muestra otra vez, por favor, uno. Ahora sí ya. Sí, me acuerdo. Ese es ese es el rey mono, ¿no? El Goku. el Rey Mono. Sí, Goku se basó en ese, ¿no? Sí, sí, El de exacto, es Dragon ese. Ball está basado Sí, en ese personaje. sí, exacto. Entonces, ese hace parte de uno de los clásicos de la literatura china, que es el viaje a Occidente. O sea, Ah, de ok. cómo las escrituras búdicas llegaron a China. Sí, Excelente, ¿no? Está, mejor dicho, qué conversación tan interesante con el cineasta y artista Rodrigo Escobar. Me da hasta tristeza cortar, pero seguro te vamos a entrevistar otra vez más adelante. Esto estuvo muy bueno, chévere. muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y Definitivamente bacanísimo. Creo que aprendimos mucho hoy sobre China, sobre tu experiencia allá. Creo que tenemos hartos pensamientos en común, que yo he pensado también ahí lo de la autorregulación y anarquía, pues. sí, También sobre el arte, obviamente, pues salimos de la Nacional, cineastas, y espero ver tu película pronto. sí, no, pues yo espero muchos éxitos y pues yo también he seguido tu carrera y cada vez que pones algo yo lo veo, yo trato de Chévere. verlo. Me parece fascinante porque sé que lo difícil que es producir, lo sé por experiencia propia. Y Mm. pues eso me parece fantástico y te deseo los mejores éxitos y con este canal me parece que estás haciendo una labor pedagógica muy importante. Bueno, vamos a dejar entonces los vínculos tuyos. Si quieres, despídete del público. Bueno, muchas gracias. Si han llegado al final de este video, si se han aguantado estos casi más de una hora, muchas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de la vida porque es lo más importante que uno puede hacer en la vida, es disfrutar la vida a pesar de todo. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias. Chao.